Hola a todos y bienvenidos nuevamente como cada viernes a nuestro podcast Nada fue un error. Hoy queremos, antes de entrar en el tema, invitarles a que se suscriban a nuestro canal, que le den like a nuestro contenido y que nos dejen en nuestros comentarios alguna sugerencia de tema. En la cajita de descripción encontrarán toda la información sobre nuestras redes sociales y el contenido en otras plataformas de podcast. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. A veces nos juzgamos por sentirnos afectados por algunas circunstancias. Estamos como en esa constante presión de que debemos estar bien. Huimos a experimentar la incomodidad y rechazamos el malestar a toda costa. No nos gusta sentirnos vulnerables. Por eso hoy vamos a hablar sobre cuál es la belleza o si existe alguna belleza en ser vulnerable. Así que comencemos. Hola, hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo, la vulnerabilidad, un tema que es realmente hermoso y te deja ver, o sea, te permite ser tú mismo y te permite dejarte ver por los demás tal cual eh, sientes. Ujú. Y eso yo creo que te permite ser totalmente auténtico. Sí, sí. Yo creo que, bueno, como se hablaba un poco en introducción, yo creo que a veces vivimos como con esa constante presión o con esa noción de que debemos siempre estar en positivo y no nos damos el permiso eh, de experimentar emociones que son humanas y que es normal sentirlas. O sea, no podemos estar viviendo un proceso de duelo y pensar, ay, no, sí, o sea, no, yo estoy bien. O allí como ir tapando emociones que son naturales sentir, bien sea tristeza, enojo, rabia, decepción. O sea, hay un montón de emociones que forman parte de la vida y que está bien experimentarlas. Primero porque nos permiten guiarnos hacia el autoconocimiento. Y segundo, porque como tú bien lo dices, nos permite también experimentar la vida desde un enfoque un poco más auténtico, en permitirnos ser quien realmente somos. Entonces, eh, sí, yo creo que sí hay bastante valentía en ser vulnerable, aunque pensemos que no es así, aunque creamos que es un síntoma de debilidad, pero yo creo que no, yo creo que es un acto de valientes. Sí. Y bueno, finalmente la vida tiene distintos contrastes. La vida no siempre es totalmente color rosa, la vida no siempre es así como bonita. Hoy me levanté motivada y bueno, puedo lograr todas las cosas que quiero y ya. No, la vida tiene distintos matices donde existe la tristeza, existe la rabia, existen Mm. sentimientos oscuros en uno. Y el ser auténtico te lleva a mostrarte así tal cual y a eso es lo que llamamos vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo le temía mucho a esto porque era sinónimo de debilidad Ujú. o de que otras personas se podían aprovechar de alguna situación o de algún sentimiento, de algo. Entonces, durante mucho tiempo armé una coraza muy fuerte que no me permitía sentir. De hecho, bloqueaba sentimientos, Bueno. bloqueaba muchas cosas y eso es una carga muy fuerte. Es una carga incluso que desgasta. Sí, porque incluso, bueno, yo me acuerdo que tú te negabas incluso a vivir experiencias bonitas de acercamiento de las personas, Sí, precisamente por miedo a que en algún momento ya no estuvieran. Y yo creo que eso le pasa a varias personas en diferentes, hay personas que se cierran a vivir, enamorarse nuevamente, o hay personas como era tu caso, tú tomabas distancia emocional de todas las relaciones posibles.
Afectiva, Este, sí. sí, sí, tú tomabas distancia de todo eso por temor a sentir dolor. Sí, y yo creo que mi gran despertar fue en el momento que tuve a mi hijo, que él trajo consigo muchas cosas, pero yo recuerdo, y esto va a sonar un poco loco, de verdad, yo recuerdo que a mi hijo casi yo no lo abrazaba. Y es Ujú, que yo no sabía, o sea, yo no sabía demostrar cariño. Y cuando yo veía a su papá que lo abrazaba tanto, yo decía, wow, cómo él tiene la capacidad de hacer eso. Y ujú, se pudiese decir, wow, qué loca, si eres la mamá, o sea, es un instinto natural, pero no ujú, porque mi historia fue totalmente distinta a una familia así amorosa, una familia que abrazara, no sé qué. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, aquí debe haber un cambio radical de esa Bianca, porque en principio tampoco era que me sentía tan bien. Habían, o sea, siempre habían cuestionamientos. Y un poco para influenciar positivamente en mi hijo, porque al ujú, final su educación y gran parte de su personalidad iba a ser cómo yo llevar a cabo esa crianza. Y ese trabajo que comenzó por él, ahorita tomó otros rumbos, gracias a Dios, y ahora sí me permito decirle a quien sea, mira, te quiero, te amo, no, o sea, no, y no pasa nada. Y me di cuenta que ujú, solamente eso estaba en mi mente. Porque es bonito cuando uno le dice a una persona que realmente quiere, mira, de verdad te adoro con el alma. Y ujú. es bonito que esa persona también lo reciba y tenga la oportunidad de transmitir también eso, ¿sabes? Sí, eso, o sea, todo este tema a mí me recuerda mucho la película Intensamente, que, bueno, es esta niña que está pasando de la niñez a la adolescencia y sus emociones cambian, ¿no? Entonces ella era concebida por sus padres, era percibida como una niña muy alegre, que siempre fue muy alegre, y en este cambio empieza a sentir tristeza, ¿no? Y enojo, que era con ira, creo que era la emoción, Con ir o así. miedo. Entonces, existen emociones básicas y esas emociones básicas a veces son incómodas, ¿no? Yo soy el tipo de persona de que no me gusta o le huyo a sentir tristeza. Eh, es así como que me siento triste y empiezo, no, no, yo tengo que, porque bueno, también tengo esa cuestión de que tengo que mantenerme positiva y todo aquello, pero también me he dado cuenta que experimentar la tristeza, siempre y cuando sea realmente una tristeza y no una condición clínica de depresión u otras cosas, eh, está bien sentir eh, molestia en algún momento, está bien sentir tristeza o miedo, porque bueno, primero son emociones primarias y segundo, porque te ayudan a vivir como que de una manera más coherente. O sea, tapar y tapar y tapar emociones, yo creo que en algún momento nos juega en contra, en algún momento nos hace daño. Eh, no permitirnos, conozco personas, por ejemplo, que no les gusta sentir tristeza porque se sienten débiles y entonces en lugar de sentir tristeza comienzan a sentir rabia. ¿No? Es así como que, ¿por qué? Porque la rabia yo la puedo manifestar de una forma en la que no me estoy demostrando pequeño, no me estoy demostrando débil, me estoy demostrando más bien como una persona de carácter, porque además también mucha gente confunde que tener carácter o decisión es ser a lo mejor una persona agresiva o altanera, ¿sabes? Y Entonces, disculpa que vamos a hacer un ujú, paréntesis acá, que hay personas que, por ejemplo, dicen, y en estos días escuché a una señora que estaba muy molesta y estaba llorando,
que le decía a otra por teléfono, es que no estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando de la rabia. Entonces Ujú, ahí se muestra poca inteligencia emocional, porque ¿qué mm, tienes si estás triste? Llora. ujú, Si te ujú. hicieron algo, ya. Sí. Fíjate, yo no soy del tipo de personas que llora de rabia, por ejemplo. Yo nunca he experimentado eso. Sí me da mucha rabia. Bueno, creo yo que no. Estoy tratando de, pero de verdad no recuerdo un episodio en el que yo sienta que haya llorado de rabia. He llorado de felicidad o he llorado por tristeza, obviamente, pero por rabia, no. En cambio, cuando tengo, además que cuando me han dado esos episodios de rabia, de verdad de rabia, no de una molestia, no sé, La por rabia algo, fuerte. este, o sea, yo me pongo toda roja, 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 se me salen como, y, y a mí no me gusta tampoco llegar a ese punto de sentir que no puedo controlar esa emoción, de que no puedo controlar y volver a mi centro. eh, es algo que no me gusta, que realmente no me gusta esa versión de mí. Pero que no me guste una versión de mí, em, no significa que yo deba, o sea, tengo que aprender a gestionar, obviamente, pero eso no significa que debo eh, no sentir, porque Ocultar, es oh, inevitable, ¿sabes? claro. Es inevitable a veces sentir una rabia o es inevitable sentir hastío en algunas situaciones. eh, Ahora, dejar que esas cosas me controlen, y yo creo que es allí donde uno tiene que apostar al autoconocimiento y a la gestión de sí mismo, y así como tú hablabas, apelabas a lo de la inteligencia emocional, eh, o sea, uno tiene que aprender a decir, mira, sabes que yo a veces soy esta persona, no me agrada, no me hace sentir particularmente orgulloso, pero bueno, es algo que está, es algo que existe. Y eso en cierto modo también, o sea, la rabia también es un síntoma de vulnerabilidad. Yo creo que a veces tendemos a pensar de que la vulnerabilidad es nada más demostrarse emocional ante algo, o sea, sentir que lloras por algo o que te sientes débil ante algo. Y realmente la vulnerabilidad es un abanico de emociones y es esa, ese tú más genuino que se muestra ante el mundo con sus luces y sus sombras, y al mostrarse de esa manera, obviamente tú dices, bueno, es que esta persona conoce mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Me conoce tanto que podría eso jugarme en contra en algún punto, ¿no? Porque yo creo que a veces también estamos con eso que tú mencionabas, de que nos sentimos que no podemos ser nosotros mismos ante las personas porque es algo que inevitablemente nos puede conducir a sentirnos indefensos o a sentirnos o sentir dolor en algún punto. Sí. Realmente la vida siempre nos pone en situaciones donde vamos a ver si somos capaces de gestionar nuestras emociones o no. Y vamos a poder como madurar algunas cosas, ¿no? Porque, fíjate, yo no soy la misma Bianca de hace 10 años. Esa es la Ujú, Bianca de hace 10 años, no sé, era una Bianca con una espada, así como, si me haces algo, ven y yo te devuelvo lo que me hagas. ujú, O era una Bianca que huía de muchas cosas, tanto positivas como negativas. Pero al pasar el tiempo, como tú bien dices, el ser vulnerable es un abanico de emociones. Cuando pasa el tiempo y cuando tienes como otro nivel de conciencia y has trabajado tu autoconocimiento, sabes que ese abanico de emociones son parte de ti
Y el mostrarte auténtica no tiene ningún riesgo. No es así como un colapso de emociones o no tienes que pensar que siempre el que está al frente de ti, sea quien sea, va a querer hacerte daño, ¿sabes? Y eso, cuando lo ves desde ese punto de vista y trabajas en eso, yo creo que te hace también establecer relaciones más genuinas con los demás. Porque si tú te muestras auténtico, ¿qué es lo que vas a traer a ti? También personas auténticas en el mismo nivel de conciencia. Y eso es bonito, porque es como un efecto colateral. Es, bueno, yo soy esta persona y finalmente mi energía proyecta esto y lo que atrae también es eso. Entonces, al pasar el tiempo, uno se da cuenta y no es eso como que, como muchas veces uno dice, bueno, es que ya me estoy poniendo vieja y ya pienso de otra manera, sino es como esa gestión positiva que parte básicamente del autoconocimiento y de dejarte de tonterías en la vida, saber que existen distintos escenarios emocionales y bueno, vivirlos y ya. Ujú, ujú. Tú sabes que eso que dijiste de que uno a veces dice, no, es que ya me estoy poniendo vieja y ahora como que veo esto, es que no se trata de que uno se esté poniendo viejo, se trata, o sea, se trata de que sí, pasa el tiempo y uno va adquiriendo experiencia y uno se va dando cuenta de que, sobre todo en la juventud más temprana, en los primeros años de los 20 uno a veces se aferra tanto a tonterías, creyendo que eso te va a distinguir de los demás. Como tú bien dices, yo también en algún punto de mi vida veía el mundo como una amenaza, entonces sentía que tenía que eso, que si cuidarme de tal cosa de, no sé, compartir mis proyectos o de hablar mucho de mí misma, porque eso a lo mejor era algo que probablemente después iba a ser usado en mi contra. O sea, mi concepto del mundo y mi concepto de la vida ha cambiado muchísimo. Y en algún momento eso me generó un proceso de crisis. Y al igual como en en la película Intensamente, cuando muere Bing Bong, que es el amigo imaginario de Riley, uno se da cuenta de que hay que dejar morir ciertas cosas de uno mismo porque ya no funcionan con la persona en la que te has convertido, porque maduras, porque te das cuenta de que aferrarse a ciertas emociones no sirven de nada. Yo conozco personas que incluso contemporáneos con nosotros que hasta el sol de hoy culpan a sus padres de sus desgracias. Y eso es una forma de quedarse anclado en la niñez y no asumir la responsabilidad como el adulto que eres hoy. ¿Sabes? Entonces tienes que dejar morir eso, tienes que dejar ir. Eh, Obviamente, eso no quiere decir que vayas a ver ahora virtud donde no la hay o donde no la hubo, eh, pero sí tener la sensatez de entender de que estás aferrado a una emoción que no te conduce a nada, que no te es productiva, que no te ayuda en este momento y que hay partes de uno que deben morir. O sea, tienes que dejarlas morir, tienes que dejarlas en donde corresponde y no traerlas al presente cuando sencillamente no te ayudan a construir nada. Entonces, eh, ser vulnerable también es entender de que está bien cambiar, de que está bien madurar, de que está bien evolucionar y, y dejar atrás cosas que creías que iban a perdurar para siempre y que finalmente no es así. Sí, eso que estás diciendo o sea, me hace reflexionar un poco de dónde vienen esos condicionamientos y por qué cuando uno comienza a trabajarse a nivel personal es tan bonito. Porque uno comienza de alguna forma a expandir la conciencia Ujú, y a salir como de ese pequeño terreno donde uno se mete y donde no existe más nada, sino empiezas ese proceso de entender el porqué. Y en estos días yo entendí,
vi en las redes sociales de una señora que ella trabaja mucho las constelaciones familiares Ujú, y la frase de ella decía, cuando realmente conoces tu pasado y lo aceptas, tienes la oportunidad de cambiar, porque tienes como un nivel de conciencia superior. Entonces yo ujú, creo que más o menos va por ahí, es como esa forma de esto es lo que me tocó vivir, ahí, ahí como esa parte de mi historia que yo la acepto, no es que la voy a ocultar, no es que la voy a hacer así como esto no existió, no, yo la acepto, perdono a las personas de alguna forma o simplemente las dejo tranquilas, no me enveneno más con eso, pero también veo hacia adelante y me permito fluir con lo nuevo, con el presente y con el futuro. Entonces, es como también quitarse ese chip que uno trae muchas veces del pasado y de salir un poco de ese terreno, ¿no? De ver más allá, de expandir esa conciencia y creo que la vulnerabilidad también es expandir esos sentimientos, ujú, porque muchas veces cuando uno cae en distintas situaciones, donde piensas que no tiene salida, pasa lo que pasó en la película Intensamente, que Bing lloró y sintió como la liberación a través de tristeza y alegría. Recuerdo que estaba atrás y le decía, ¿qué estás haciendo? Lo estás empeorando. Y realmente no. Cuando Bing soltó ese montón de sentimientos y pudo expresar realmente lo que sentía, él pudo decir así como que, "Ah, ahora puedo continuar, ¿no?" ujú, Entonces, el autoconocimiento, el poder validarte y validar tu pasado, tu presente, todas las cosas que estás viviendo, es parte de una expansión de conciencia que te permite ir hacia adelante y no quedarte como con ese, digámoslo así, con ese escudo de que yo no voy a sentir, yo no voy a permitir que las personas vean esto, yo no, yo debo protegerme, sino más bien es ser tú. ujú. Y adicionalmente, creo que permitir conocer nuestro mundo emocional, experimentar las emociones que correspondan, primero te hace más coherente, porque es bastante, no sé, es terrible, no sé, pensar que estás pasando por el fallecimiento o el pedacimiento de un familiar y decir, no, o sea, estoy buenísimo, no pasa nada. Eso es incoherente. Y creo que puede mm, desembocar una serie de contradicciones internas que no tienen sentido. Es casi como Horrible, vivir desde una esquizofrenia. Primero te permite vivir desde la coherencia, desde el autoconocimiento, y esa coherencia y ese autoconocimiento puede permitir que seamos más empáticos con otros y entender los procesos que viven, entender, yo he experimentado este nivel de rabia, por ejemplo. Entonces digo, bueno, hay que apostar a que las personas puedan autogestionarse y que a lo mejor esa rabia sea algo manejable, pero bueno, yo puedo entender por qué esta persona está sintiendo esto, o por qué siente impotencia, o por qué está sintiendo tristeza, eh, o por qué está sintiendo miedo. Y ayudar a los demás, si es permitido, ayudar a los demás a que también sanen sus procesos, porque puedo entender lo que es no sé, vivir el fallecimiento de un familiar, o puedo entender lo que es vivir, no sé, sentir angustia por ciertos aspectos. Entonces, eh, creo que no hay nada malo en a que aprendemos a vivir desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad de nuestro ser. y es también vivir en libertad, ¿no? Porque
por ejemplo, si otra persona se molesta y empieza a decir un montón de cosas, no es que te lo tomes personal, sino es que Sí. entiendes también que está pasando por un proceso, que tuvo un mal día y que no tiene nada que ver contigo. Ujú, A ujú, veces uno, o sea, bueno, ahora gracias a Dios ya no lo hago, pero antes yo me armaba una película, con algunas situaciones de decir, ay, esta persona, ¿será que está brava conmigo? ¿Será que hice algo? Entonces ujú, uno viaja y ujú, cae en conflicto, cuando en realidad a lo mejor esa otra persona ni siquiera está pensando en mí, tiene otros problemas y yo no soy ni remotamente ujú, ujú, importante en su día. ujú, Entonces, es vivir también desde la libertad. ujú, ujú. A mí eso me ha pasado en mis relaciones personales, pues yo a veces pienso, y, y, y bueno, por ejemplo, me pasa con mi esposo, que a veces él está viviendo sus procesos y no tiene nada que ver conmigo. Y ya yo aprendí a que si él está molesto por algo, dejarlo que viva su, no decirle, pero no te sientas así, pero ve las cosas de otra perspectiva, porque me he dado cuenta que incluso él mismo en su proceso se da cuenta de que hay otras formas. Entonces, y yo creo que eso nos pasa mucho con la pareja, que uno trata de que no sientan nada malo, ¿sabes? De que no, pero O no, de no, que, no, no, y es así como que no te sientas así. Pero ¿por qué yo le voy a decir no te sientes así? ¿O ¿Sabes? A menos que yo esté viendo que está viviendo un proceso incoherente, ¿no? Que digo, mira, no tiene sentido que te sientas así porque esto no es lo que está pasando. Pero si es algo que tiene coherencia y su sentimiento se corresponde, es natural que esa situación se corresponda con esa emoción, porque yo le voy a decir que no se sienta triste, porque yo le voy a decir que no se sienta molesto. sí, y por eso a veces en las relaciones ocurren estos desgastes en la comunicación, porque también hay que entender que todos los seres humanos somos distintos y los Ujú, hombres y las mujeres somos más distintos aún. ujú, ujú, Entonces, los hombres gestionan sus emociones y sus sentimientos de una manera totalmente diferente. ujú, Nosotras, en algunos casos, quizás no en todos, pero somos como más intensas y queremos hablar y queremos Ay, como sí. respuestas más inmediatas. Cuando uno entiende que voy a dar un paso atrás porque esta persona está viviendo su proceso y eso no Ujú, quiere decir que me quiera menos, que yo le estoy molestando, ni nada de eso, las cosas fluyen mejor. Pero ujú, hay como ese nivel de inteligencia emocional y de ujú, comunicación asertiva. O ujú, sea, no ujú, tiene que ser todo de inmediato, pero tampoco tenemos que dejar de hablar de esto para años después, sino más bien es como buscar el momento perfecto, decir las palabras correctas, tratar de validar las emociones del otro, y eso es un trabajo. O sea, eso no es algo ujú, que tampoco se da de la noche a la mañana. Eso es algo que tú tienes que incluso aprender a conocer muy bien a tu pareja y que ambos estén en la misma sintonía en relación a lo que estamos hablando, de dejarse ver vulnerable, tanto en ujú. sus sombras como en su luz. Sí, sí. Y es más o menos como volver a lo que estábamos hablando, de que eh, si queremos, o sea, si yo soy una persona que quiero ser respetada en el momento en el que siento mi tristeza y quiero oír mi tristeza, lo menos que yo quiero escuchar es que alguien me diga, no te sientas así. Entonces, si yo eh, estoy partiendo de eso, de que no quiero que me lo hagan a mí, y más bien quisiera que una persona comprendiera por qué siento la tristeza y a lo mejor acompañarme, o si yo siento que necesito mi espacio, que me deje mi espacio, porque yo no lo voy a hacer con otros, porque yo no voy a permitir que otra persona experimente su mundo emocional como necesita experimentarlo, porque es así y no es un acto egoísta, porque no se trata de que uno se vaya, porque eso también pasa, de que entonces
en ese nivel de empatía o en ese nivel de que uno necesita, por ejemplo, que pasa, eso pasa mucho con las relaciones de pareja, de que uno necesita compenetrarse en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo también me voy a hundir en la tristeza, o yo también me voy a hundir en la rabia o en la impotencia, este, o sea, ¿no? Tengo que dejar que cada quien viva lo que tenga que vivir, apoyar desde donde puedo apoyar y no tomar como que todo lo que vive otra persona también es mío, porque eso no es sano, No, y ¿sabes? eso, tú puedes querer mucho a otra persona, pero tú no le puedes aliviar el dolor, tú no puedes cambiar su destino, o sea, hay cosas que las personas tienen que vivir. Y eso Ujú, yo lo entendí particularmente con mi hijo. En estos días yo le decía, hay frustraciones que tú tienes que aprender a gestionar. Yo no te las voy a evitar. O sea, yo soy tu mamá y yo llego hasta un punto. Pero hay ujú, cosas que tú tienes que aprender a gestionar y reconocer que, bueno, la vida es así. Entonces, claro, él tiene 8 años y él se me queda viendo así como, o sea, ¿de qué me ¿qué estás hablando, dices? mamá? Pero era como una forma de decirlo, o sea, yo no me puedo meter en eso. Esas cosas tú tienes que aprender a afrontarlas. Y yo estoy acá para apoyarte. Y eso pasa en todas las relaciones. Uno Ujú, a veces quiere tanto a una persona que quiere como evitarle el dolor y ujú, quiere, o sea, hacerse tan presente, decirle, bueno, estoy aquí para ti, ujú, vamos a hacerlo juntos, no sé qué, y eso no está ayudando en nada a la otra no, persona y mucho menos te ayuda a ti, porque es como empezar a vivir la vida de otro y hacerte invisible para ti mismo. Entonces comienza un desastre emocional y un desastre ujú. que finalmente no te va a llevar a ningún lado. Y tú decías algo muy importante, que ese también es una emoción o unas situaciones en las que uno va a enfrentar frustración. La frustración es creo que el primer, que después desencadena, tú ves a un niño tratando de hacer algo y no puede o se pone a llorar o le da rabia, pero enfrentarnos a la frustración es casi que el pan nuestro de cada día. Eh, Total. Son tantas las circunstancias que no van a salir como uno quiere. Son tantas las cosas que se escapan de nuestro poder que uno dice, o sea, y yo creo que eso, eh, o sea, lo he visto como en la generación que viene después de nosotros, que no tienen una tolerancia a la frustración. Y creo que no la han desarrollado de la manera más adecuada porque también fueron criados por unos padres que querían evitar que a toda costa sintieran que no, no, vamos a darle todo. Por ejemplo, eh, una de mis cosas así, yo crecí con bastantes carencias materiales y era así como que yo no lo iba a tener. Y era así como que no lo tienes y no lo vas a poder tener y tienes que aceptarlo. Este, y obviamente para un niño, a lo mejor es así como que, bueno, pero es que los otros niños los tienen, que me da cosa, no, o sea, sí existe como, pero entonces los padres, para tratar de que no sientan eso, bueno, se endeudan, toma así todo para el niño o todo para la niña, vamos a evitarle que sienta cualquier cosa. Y al final, después, cuando te empiezas a enfrentar a situaciones adultas, o sea, es cuando te viene el gran balde de agua fría y, y empezamos a cuestionar muchísimas cosas que no es que el mundo del todo esté bien, pero hay cosas que son y son lo que Hay son. cosas que son. Y no vamos a poder cambiarlas, o sea, no siempre vamos a trabajar con la gente que más nos gusta o que nos cae bien, y tenemos que aprender a manejar eso. O sea, tenemos que saber de que existen diferentes tipos de personas y que ellas no van a terminar siendo lo que uno quiere, ni uno lo que otras personas quieren. Eh, y forma parte de la inteligencia social de saber cómo nos adaptamos a esos procesos, de cómo aprendemos a convivir con cosas que no nos gustan. Eh, no escogemos a nuestros vecinos, no, o sea, hay tantas cosas que se escapan de nuestro control en la vida de que tenemos que aprender a gestionarnos nosotros mismos y ver cómo podemos hacer
que todo o que nuestra convivencia o que nuestro paso por ciertos escenarios sean lo más llevadero posible. Y que muchas veces, Oriana, esos niveles de frustración se maximizan cuando estás desde la rabia. Mm. Cuando, o sea, estás en ese estado emocional donde todo te molesta, es como que si el universo te dice, bueno, tú quieres, te doy más. Sí. Y cuando uno de verdad tiene poder de aceptación de, bueno, este día, no sé, amaneció lluvioso y tengo que salir y hacer un montón de cosas y no importa si me muevo un poquito, que no pasa nada, las Ujú, cosas fluyen mejor. ujú, Y yo creo que eh, parte de eso es aprender a trabajar nuestras emociones, aprender a gestionarlas y ujú. no ocultarlas. O sea, si me da rabia que a lo mejor esté lloviendo, pues tengo que salir, pero si está lloviendo y no tengo el poder de cambiar el tiempo, ¿qué voy a hacer? Esa era una de las cosas así que, no, no quiero ir para la escuela hoy. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Ajá, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el Usted se problema? viste y se Sí, para y va igualito a su escuela. O sea, la vida va a seguir, ¿no? Y sí. sí, yo creo que a veces también tratamos de evitar muchas cosas, pero no podemos evitarlas. Y yo creo que eso va como el tema o sea, un buen ejemplo de lo que pasa. O sea, puede a veces estar lloviendo por dentro, pero bueno, la vida sigue. Acepto este dolor, sé que siento tristeza o que siento impotencia o que siento rabia, pero bueno, la trabajo, la acepto, está así, hay cosas que no puedo cambiar y me acepto en ese ser que soy. Veo que puedo trabajar porque sabemos que, bueno, vivir constantemente en tristeza tampoco es algo bueno, así como vivir, como que si siempre estuvieras, no sé, estuvieras Motivado. motivado, tampoco es realista. Eh, Vives los procesos que tienes que vivir, acompañados de las emociones que se corresponden con esos procesos, y ya, o sea, y seguimos adelante y tratamos de abrazar ese ser que en totalidad somos. Y que además es liberador y es bonito cuando puedes ser tú. No Mm, tienes que tener una faceta con las distintas personas, sino ujú. que realmente puedes ser tú con las distintas personas con las que te desenvuelves. Y eso te permite como vivir en paz, vivir en armonía. Ujú. Y fíjate que cuando uno conecta con alguien y quiere a alguien, n- uno lo acepta como es. Por ejemplo, cuando tú tenías tu etapa así de que no querías que te agarraran, no querías que te celebraran cumpleaños, y todos nosotros igual hacíamos las cosas y nosotros sabemos que Bianca no le gusta eso, pero igual vamos a hacerlo. Entonces, uno Sí, igual termina aceptando a las personas con las etapas que les corresponde vivir, ¿sabes? Y al final tú sí. misma te abriste a las experiencias de querer, de hacerte ver eso, Tanto que estamos aquí y somos amigos. exacto, entonces ya está. Uno al final termina queriendo a las personas por lo que realmente son. Así es, a ser vulnerables. Y bueno, amigos, con esto vamos ya a cerrar nuestro episodio del día de hoy, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal, que le pueden dar like a los episodios, que comenten qué quisiera que hablásemos. Y nada, con esto nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Chao, chao. Chao.